Jorge, tú eres candidato a juez de distrito. ¿Cuáles consideras que son como las tres prioridades que tendría que tener el nuevo Poder Judicial? Identifiqué seis grandes, pues bueno, seis prioridades que yo considero que el Poder Judicial debe de enfocarse urgentemente, que yo considero son los seis problemas principales que tiene. El primero de ellos es la saturación de trabajo y rezago judicial. Ujú. Eso es una realidad, nosotros lo vemos cada día como abogados litigantes, que la saturación de trabajo y rezago judicial es un tema importante porque la realidad es que los juzgados no se dan abasto con el número de personal que tienen, número uno, y las cargas de trabajo que tienen, lo que trae como consecuencia, pues que haya retrasos en la resolución de los procedimientos y todo eso se vaya acumulando. Esa es una realidad y ese es el principal problema. La Ujú. falta de recursos, número dos, es lo que conlleva al primero, pues, porque al no haber recursos destinados al Poder Judicial ni plazas, obviamente el personal con el que cuentan está muy restringido, entonces eso conlleva a la saturación de trabajo, que necesita más recursos y más personal. O sea, la demanda de demandas, valga la redundancia, supera al personal que generalmente se tiene, al menos hablando de los juzgados de distrito. Bueno, es en genérico. Yo me dedico a la materia fiscal administrativa, tengo mucho contacto con el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa y con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, y bueno, con los juzgados de distrito. Con ellos menos, porque mi fuerte es la materia fiscal administrativa, pero también interpongo amparos en esta materia. Entonces, por eso me doy cuenta, ¿no? De este tipo de problemas. La desigualdad en el acceso a la justicia, pues también es una realidad. Yo no lo veo mucho en mi materia, pero es una realidad que afecta al sistema judicial. Por ejemplo, las comunidades indígenas o los campesinos no tienen el mismo acceso a la justicia, la falta de defensoría de oficio. Todo eso conlleva de que sea desproporcional, que haya esa desigualdad en el acceso a la justicia. La corrupción y la falta de transparencia, pues bueno, eso yo creo que siempre ha sido el problema en nuestro sistema. No es nada nuevo y nada que no conozcamos. Y eso también es uno de los retos que tiene que tener el Poder Judicial. Se supone que esta elección de los funcionarios del Poder Judicial es principalmente por este tema, ¿no? Ese es el tema central por el cual se hizo esta reforma, aparentemente, ¿no? Se supone que va por ahí la cosa. La implementación incompleta del sistema de justicia digital, eso también lo veo como un grave problema y uno de los grandes retos del nuevo sistema judicial, porque sí se tiene, pero se tiene de manera incompleta y no se le da tanto auge. Entonces, eso conlleva que a veces nos hacen requerimientos o nos hacen cuestiones que es imprimir el papel, ir a ver al cliente, hacer que lo firme. Entonces, todo eso retrasa. En cambio, cuando llevo los juicios en línea es muchísimo más ágil, más rápido, tanto para ellos se evitan cargas de expedientes piramidales. Entonces, bueno, también el juicio en línea a veces por la normatividad que tiene, hace que se imprima todo. Entonces luego también dices, bueno, al menos a nosotros como abogados nos agilizan el papeleo, ¿no? Pero ellos internamente lo imprimen, entonces lo tienen que tener como respaldo. Entonces también todo eso, que bueno, finalmente no afecta a la agilidad, ¿no? Pero pues sí sigue afectando al ecosistema porque se sigue imprimiendo papel. Entonces todas esas son cuestiones que también se tienen que pulir, ¿no? Para hacerlo más eficiente en nuestro sistema judicial. Y obviamente también como punto número 6 de los problemas es la violencia y presión externa, ¿no? Es un hecho también que, por ejemplo, sobre todo se ve en la materia penal. En mi materia casi no se ve, te soy franco, la corrupción y presión externa se puede ver con ciertas autoridades en cierto tipo de amparos. Ya me tocó alguna vez alguno que era un tema novedoso, que obviamente yo tenía toda la razón ahí y era un juicio ganado, pero el juez no me lo dio y luego el tribunal colegiado tampoco y fue por intereses, obviamente, de la autoridad, que no le convenía que esa figura se hiciera masiva porque le pegaría, en este caso, al Servicio de Administración Tributaria. Entonces, pero en materia penal sí es una realidad. Los jueces de que ven materia penal ven la violencia y la presión externa como un tema día a día, porque, por ejemplo, si capturan o tienen un amparo indirecto contra uno de los grandes capos, como sucedió en el caso cuando detuvieron al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, que interpuso un amparo indirecto, pues imagínate la presión que tuvo ese juez para saber si dictar el amparo a favor o en contra, y si ya no sabes, porque obviamente pues no lo dicen, pero reciben amenazas y si no respondes así te va a ir así. Entonces, pues ese es también uno de los grandes problemas que tiene el sistema judicial. ¿Cómo fue tus inicios? O sea, nos fuimos un poco hacia adelante del nuevo Poder Judicial, pero ahora queremos conocer eh,
¿qué es lo que te llevó, digamos, a estudiar el derecho corporativo, a especializarte en eso, en la parte fiscal? O sea, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Qué te marcó, digamos, para que arranques con esa especialización en particular? Yo quería especializarme en la materia penal. Cuando empecé mi carrera, la materia penal era la que más me gustaba, la que más le echaba ganas en materia penal, bla, bla, bla. La materia fiscal, irónicamente, era con lo que comenzaba, me estaba adelantando la idea. La materia fiscal que yo tuve en mi carrera fue de las peores materias que tuve, la que menos me agradaba, manejaba muchos aspectos contables que la verdad nunca me gustó. Y yo decía, no, yo derecho fiscal nunca, ¿no? Y obviamente vas avanzando con la carrera y te vas dando cuenta, vas viendo las vías de oportunidad y todo. Y me empezó a llamar un poquito la atención la materia fiscal, no al 100, te soy franco. Un poquito así como que veía que no había mucho litigio en eso, que era bien remunerado, que era interesante por toda esta parte, ¿no? Que no había mucha gente que se dedicaba a eso. Había muchos penalistas, había muchos civilistas, muchos que se dedican al derecho mercantil, pero la materia fiscal era muy virgen. Entonces, por ahí me empezó a llamar un poquito la atención, pero no tanto así, ¿no? Como para dedicarme. Yo entré a trabajar al servicio de administración tributaria y fue cuando empecé a conocer la materia fiscal de fondo y fue cuando me empezó a apasionar. O sea, yo cuando me di cuenta de cómo era el litigio en materia fiscal y administrativa, dije, wow, eso es una chulada porque pues pues ves mi aspecto, ves mi manera de ser y yo siempre he sido, ahora sí que anti-establish. Entonces, pues en esta materia pude desarrollarme porque dices, pues mi rival es el gobierno, entonces al que me voy a fregar es al gobierno, voy a defender a la gente y me voy a fregar al gobierno. Entonces, pues me empezó a apasionar. Entonces me empecé a dar cuenta de eso en el SAT, me empecé a dar cuenta del juicio. Obviamente en el SAT yo defendía al SAT, ¿no? O sea, tampoco voy a decirte que estaba haciendo cosas para fregar al gobierno, ¿verdad? Obviamente no, pero bueno, mi personalidad ha sido en ese sentido, también por eso me salí del SAT y empecé a trabajar de manera independiente, pero bueno, esa es otra historia. El punto es de que en el SAT me di cuenta, cuando empecé a llevar juicios contenciosos, cómo funcionaba el sistema contencioso, me empezó a apasionar muchísimo, me gusta muchísimo mi carrera. Entonces, por eso es que me empecé a dedicar a la materia fiscal. Aprendí, le agradezco muchísimo al SAT todo lo que aprendí ahí. Gracias al SAT soy lo que soy ahorita y aprendí todo y le agradezco muchísimo. Entonces, ahorita, pues, desafortunadamente él es mi principal rival por fuera, ¿no? Porque pues mis asuntos los llevo en contra del SAT y de todas las autoridades. ¿En algún punto de tu carrera se te había ocurrido esto de hacer como la carrera judicial? Siempre, siempre se me había ocurrido. Desde que yo empecé a trabajar a hacer la carrera en Derecho, mi sueño siempre fue ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Te soy franco, nunca hice por entrar al poder. Bueno, sí lo hice en la carrera como meritorio, toqué varias puertas para entrar como meritorio, pero pues la saturación era mucha. Yo hice mi carrera en Ciudad de México, entonces, y más allá los tribunales y los juzgados estaban saturados, nunca pude ingresar como meritorio al Poder Judicial, siempre lo quise hacer porque dije, yo quiero hacer una carrera judicial. Al no poderse hacer eso, ya después, pues mi familia nos movimos a León, Guanajuato a vivir, ya no pude yo seguir allá en México, entonces pues empecé aquí y tampoco le di seguimiento a lo a entrar como juez o dentro del Poder Judicial. Y con este sorteo que se hizo, pues vi como una oportunidad, dije, pues es una buena oportunidad. También te soy franco, yo estoy muy a gusto trabajando de manera independiente, me va muy bien, realmente no necesitaría como que el salario, ¿no? O sea, no voy tanto por el salario en esta situación de la candidatura de juez. Voy más que nada como una experiencia a mi currículum por pues, llegar a ser impartir justicia, que es como que la meta que, como te comenté, siempre fue desde que empecé como abogado, pero honestamente también regresar al ambiente de la burocracia y todo eso, digo, ya lo viví en el SAT 10 años, la verdad por eso me desagradó también, por eso decidí también de trabajar como abogado independiente. Inteligencia artificial en el sistema judicial, no en la parte, digamos, de la toma de decisión, ¿no? O sea, sabemos que eso es algo completamente humano, pero sí en la automatización de tareas, ¿no? En lo que tiene que ver de pronto con análisis de documentos, hay expedientes de cientos de miles de páginas. ¿Cómo ves a la inteligencia artificial integrándose de a poco para poder optimizar y también agilizar? De hecho, fue el primer punto que planteaste, ¿no? Como una saturación, un rezago, y esto podría ser una herramienta para optimizar, digamos, y salir de ese rezago. Claro, definitivamente la inteligencia artificial puede ayudar tanto para la saturación de trabajo y rezago judicial como para la implementación incompleta del sistema judicial digital. Digo, no soy de la idea de dejárselo todo en las manos de la inteligencia artificial, porque digo, tampoco, pues la inteligencia artificial tiene toda esa capacidad de pensar así, y digo,
dudo, sería muy triste que llegáramos a ese punto en algún momento de nuestra vida, pero definitivamente puede ayudar, sobre todo para buscar criterios. Con una base de datos a través de la inteligencia artificial se pueden unificar los criterios de todas las sentencias, porque evidentemente hay muchas sentencias en muchos lugares, y a pesar de que es, por ejemplo, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a pesar de que es un tribunal federal que tiene presencia en todo el país y que debe de llevar criterios encaminados, hay veces que los criterios del tribunal, de los tribunales, de las salas del norte son diferentes a los del centro y diferentes a los del sur. Entonces, con la inteligencia artificial, todos esos criterios los pudieran manejar de una manera más homologada, que si van a encaminar a resolver en contra, que la misma inteligencia artificial diga, no, a ver, permíteme, en el norte del país están resolviendo así, analícenlo bien, y para que haya una unificación de criterios, yo creo que pudiera ser muy, muy buena la inteligencia artificial por este lado, ¿no? Pero obviamente como herramientas de trabajo, no dejarle ya toda la resolución a la inteligencia artificial. Ya por ahí, el otro día me llegó un video que ya existe inteligencia artificial para abogados, que inclusive hay una aplicación que ya no se necesita, pues básicamente nos van a quitar la chamba esa aplicación, porque esa aplicación pues tiene toda esa inteligencia artificial, tiene todas las leyes, tiene criterios, tiene sentencias, tus armas las demandas, entonces honestamente eso sí puede sustituir nuestra chamba, ¿no? Como abogados, pero como impartidor de justicia no debería de dársele tanto peso, debería de sí servir como una herramienta para perfeccionar los procedimientos de las resoluciones judiciales, pero no como un todo, vamos.